Pablo Escobar o Griselda Blanco son los primeros personajes que se nos vienen a la mente cuando pensamos en paramilitares y narcotráfico. Es normal, puesto que son sus nombres y apellidos los que más solemos observar en las pantallas de televisión. Pero hay uno que sustituyó a ambos masacrando a cientos y no es conocido fuera de las fronteras de su país. Los habitantes del Salado aún tienen vivo el recuerdo de los fatídicos días en los que cerca de 450 paramilitares irrumpieron en el pueblo y asesinaron a 60 personas. Todo ocurrió entre el 16 y el 19 de febrero del año 2000. Aunque han pasado ya 17 años, muchos todavía sienten miedo. La del Salado es una de las matanzas más espeluznantes del conflicto colombiano. No solo por los 60 muertos, sino por la sevicia con la que actuaron los paramilitares que irrumpieron en la zona para matar a todo aquel que se cruzara en su camino o que fuera sospechoso de tener vínculos con la guerrilla. Pastillas de Memoria presenta en esta entrega el cuento completo del sujeto responsable de desatar el paramilitarismo en nuestra región en su intento por arrebatarle el mercado a guerrilleros y narcotraficantes por igual. Carlos Castaño, el primer paraco de Colombia. Y en un momento pasó uno de esos señores y uno le veía el parchecito y uno ya sabía que en el parche pues uno identificaba a qué unidad del ejército pertenecía. Pero ese parche era raro porque no decía nada del ejército y tenía unas letras. Y yo me acuerdo que yo empecé y yo le eché ojo a esas letras y decía, es que estas letras yo las he visto en alguna parte. Y era ACCU y yo échele cabeza que era ACCU. Cuando caigo en cuenta que eran autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Y le digo yo a mi hermana, mire ya, esto no es el ejército, son los paracos. Y era la cosa más... Ahí uno empezó a sentir el miedo, a conocer lo que era el miedo. Ya la gente se dio cuenta que no era el ejército, que era algo diferente, que era algo que nosotros no habíamos visto. Para esa época se escuchaba en la televisión de los paramilitares. Acompáñenos en este recorrido propio de una película mientras recordamos cómo el hombre que tomó las armas para vengar a su padre de los guerrilleros acabó seducido por el narcotráfico que juraba combatir. Todo esto con las armas y la ayuda de asesores extranjeros que se lavaron las manos cuando empezó el bochinche. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochinche. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros recibe. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclarar. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda la equidad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Para hablar del narcotráfico en Colombia tenemos que mencionar la entrada de los Castaño al negocio entre la década de los 80 y los 90. Carlos y Fidel Castaño tomaron los fusiles en plena adolescencia luego de que su padre fuera asesinado por las guerrillas comunistas que azotaban el campo neogranadino. Viajar por España es mucho más que las ciudades de siempre. Hay otra España más allá del Mediterráneo y Somavilla te invita a conocerla. Posada Somavilla te invita a Cantabria, que te espera con todas sus aventuras, con su historia y su belleza. Las playas del Cantábrico para disfrutar del mar, del velerismo y del surf. La hermosa Santander, el paraíso favorito de príncipes y estrellas. Y todas las delicias de la gastronomía de la costa cantábrica que Posada Somavilla te hará conocer. Posada Somavilla en Cantabria para conocer otra España. La vida, las experiencias, el arte y Venezuela. Todo eso se lo dio la luna a una niña que hoy cuenta una maravillosa historia.
Lo que me dio la luna de Zaida Belén Martínez es una historia de familia, sus valores y tradiciones, vista desde los ojos de una niña que juega con la luna en una vieja casa familiar. Lo que me dio la luna de Zaida Belén Martínez, con las cosas bonitas que nos unen a Venezuela. Cómpralo ya en Amazon. Los criminales usaron a las personas como cheque en blanco al portador. Dueños de fincas y haciendas agrícolas se convirtieron en los nuevos objetivos militares. Aquellos que no eran secuestrados debían pagar por permanecer en sus hogares. En 1979, Jesús Castaño, padre de 12 hijos y reconocido ganadero de la zona, fue secuestrado. Su primogénito Fidel pagó 2 veces al rescate establecido por la guerrilla. Sin embargo, Castaño fue asesinado en cautiverio y entregado a su familia en una bolsa con un tiro de gracia en su cabeza. Jurando venganza por la muerte de su padre, Fidel convocó y armó un grupo de 30 campesinos. El punto de encuentro fue una de las propiedades de Castaño de nombre Las Tangas, por lo cual más adelante estos militantes fueron conocidos como los tangueros, uno de los primeros grupos paramilitares de Colombia. Ambos decidieron organizar una milicia de campesinos que sirviera como un ejército de autodefensa frente a los actores irregulares. Muerte a los revolucionarios del Nordeste fue el primer grupo de los sanguinarios hermanos y se hizo famoso por emprender razias contra la guerrilla donde no dejaban ni a uno solo vivo. El cartel de Medellín y el cartel de Cali tenían para ese entonces el mismo problema con los secuestros de la guerrilla. Los hermanos Castaño pronto comenzaron a recibir financiamiento de los narcotraficantes a cambio de actuar como un brazo armado frente a los carteles rivales y a los rebeldes comunistas. La financiación empezó en los secuestros selectivos. Buscaron empezar a golpear al narcotráfico y lo más viable que ellos fueron no era secuestrar a un capo del narcotráfico, sino a sus familiares, porque era la forma de que esos grandes capos pudieran pagar. Entonces vieron en el clan Ochoa Vázquez, son 11 hermanos de la familia Ochoa Vázquez y una de esos es Marta Nieves Ochoa. La terminan secuestrando y ese secuestro va a venir un tema muy importante en la lógica del conflicto, en la historia del conflicto. Es una reunión de los narcotraficantes en Nápoles donde van a decir qué hacer, si pagan o no pagan el secuestro de Marta Nieves Ochoa. La decisión de ellos fue nunca pagar un secuestro porque dijeron, si pagamos el primer secuestro, de aquí en adelante van a seguir más secuestros a más familiares de gente del cartel. Entonces lo que deciden es montar un ejército e irse a buscar a Marta Nieves Ochoa en un rescate y con una estrategia que fue de violencia simbólica hacia el M-19. Pablo Escobar quebró la alianza de los narcotraficantes con los paramilitares tras asesinar a unos colaboradores de los hermanos en la prisión de la Catedral. Esto hizo que los hermanos crearan de la noche a la mañana una nueva milicia que ya no tenía por objetivo combatir a secuestradores, sino asesinar narcotraficantes. Escobar emprendió una guerra contra sus antiguos aliados, entre ellos los hermanos Castaño. Uno de los cabecillas que se salvó de morir dentro de la catedral de Escobar fue Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien en ese momento ejercía como jefe militar del cartel de Medellín. Este hombre encabezó el grupo conocido como Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Los perseguidos por Pablo Escobar torturaron y asesinaron a cualquier ciudadano sospechoso de trabajar o colaborar para los carteles de la droga. Además de personal policial y militares retirados, entre los miembros de la milicia se encontraban los viudos y los huérfanos que el mafioso había dejado a su paso. Si tu frase de diciembre es "en enero empiezo la dieta", déjame decirte que tu lectura de Navidad ya la escribió Julio Ramón Pérez, 50 kilos después. La vida dentro de la obesidad y la forma de salir de ella en un relato personal y ameno, explicando la obesidad de forma integral y cómo salir de ella sin caer en la trampa de las dietas mágicas de moda. 50 kilos después de Julio Ramón Pérez, para ayudarte en tu viaje dietético de enero después de la comedera navideña. 50 kilos después, la obesidad explicada por alguien que la vivió y la dejó atrás, a la venta a nivel mundial en Amazon. Un país que se destruyó en cámara lenta pero a la vista de todos. Olivia Sifontes nos lleva por un doloroso viaje en 2 entregas que nos permite entender cómo 25 años de maldad chavista acabaron con Venezuela. Destrucción de un país de Olivia Sifontes para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Destrucción de un país 1 y 2 a la venta ya a nivel mundial en Amazon.
próximo en Noticias Caracol. 12:28, buenas tardes y atención. El policía que participó en el operativo en el que se dio de baja a Pablo Escobar reconoció hoy que hizo parte de la creación de la temible banda criminal Los Pepes que apareció contra el capo del cartel de Medellín. Lo hizo ante la JEP. Estados Unidos y el Ejército de Colombia le pasaron información a los perseguidos por Pablo Escobar en su intento por acabar con el cartel de Medellín. Todo hubiera salido bien de no ser por el hecho de que después de la muerte de Pablo Escobar, este grupo no se desmovilizó y se transformó en un nuevo cartel, la Oficina de Envigado. Noticias 1 habló con los líderes de las bandas de la Oficina de Envigado y de los surabeños, quienes acordaron terminar la guerra entre ellos y ofrecer al gobierno una negociación en la que sus bandas dejen de delinquir y delaten a sus cómplices, inclusive dentro de la política y las Fuerzas Armadas, a cambio de algunos beneficios judiciales. Con ellos estuvo Carlos Cárdenas. Carlos. Silvia, hablamos con los jefes de ambas organizaciones que desde octubre actúan bajo un mismo mando en las comunas de Medellín y prometieron que los índices de criminalidad de la ciudad se reducirán. Carlos Castaño dejó a Don Berna a cargo de la Oficina de Envigado antes de irse al monte. Tiempo después fusionó a las Autodefensas Campesinas de Magdalena Medio y las Autodefensas Campesinas de Córdoba en un ejército paramilitar dedicado únicamente a combatir a las guerrillas comunistas con un cheque en blanco. Y en un momento pasó uno de esos señores y uno le veía el parchecito y uno ya sabía que en el parche pues uno identificaba a qué unidad del ejército pertenecía. Pero ese parche era raro porque no decía nada del ejército y tenía unas letras. Y yo me acuerdo que yo empecé y yo le eché ojo a esas letras y decía, es que estas letras yo las he visto en alguna parte. Y era ACCU y yo échele cabeza que era ACCU. Cuando caigo en cuenta que eran Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Y le digo yo a mi hermana, mire ya, esto no es el ejército, son los paracos. Y era la cosa más... Ahí uno empezó a sentir el miedo, a conocer lo que era el miedo. Escuchaba en la televisión, en los poquitos noticieros, cuando entraban los noticieros colombianos, o en la televisión venezolana, uno escuchaba de masacres. Creo que por esa época ya habían hecho la de Mapiripán, si no estoy mal. Y uno decía, no, eso debe ser los periodistas que exageran. ¿Quién va a entrar a un pueblo y matar a todo el mundo así a diestra y siniestra? Eso no es así, eso no hay gente, eso es por vender. Eso seguro están exagerando, que le quitan la cabeza a las personas. Eso no debe ser verdad. No debe haber gente tan mala tampoco. Sí, de seguro combatirán, pero eso no. Ese día nos dimos cuenta que no, que los periodistas no estaban diciendo la verdad. Se habían quedado corticos diciendo la verdad. O sea, que la magnitud de la barbarie y la magnitud de la capacidad del ser humano de hacerle daño a otro era tan grande que no había forma de que usted lo contara con palabras o con imágenes. Si estás en Estados Unidos, ya sabes que existe la palabra taxes. Sin miedo a los taxes, con AMBS Accounting and Taxes. Jorge Rojas y el equipo de AMBS te ayudan a marcar la diferencia en todo lo referente al pago de impuestos personales y empresariales, contabilidad, nómina, finanzas personales y familiares. Organiza bien tus finanzas en Estados Unidos con AMBS Accounting and Taxes. Cuentas claras, negocio brillante, contabilidad, impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. AMBS Accounting and Taxes. El mejor momento para tomar una póliza de seguros fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser muy tarde. Tu asesor Gustavo te enseña que en los Estados Unidos estar asegurado es mandatorio y te ayuda a estarlo. Seguro de salud, Obamacare, Medicare, cobertura odontológica y oftalmológica, seguro de vida, de retiro o de viajes. Tu asesor Gustavo está en los Estados Unidos para que estés seguro. Llama hoy a tu asesor Gustavo. Recuerda que mañana puede ser muy tarde. Igual que una de tantas, una mujer infiel. ¿Qué oscuro secreto se esconde detrás de una mujer adúltera? El doctor Danilo Tegler, con más de 30 años de consultas especializadas en matrimonios, lo cuenta todo sobre la infidelidad femenina. En su libro La mujer adúltera, el doctor Tegler aborda cómo razona la mujer infiel, cómo detectarla a tiempo y sobre todo, qué hacer cuando la traición de una mujer adúltera es descubierta. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera del doctor Danilo Tegler, a la venta a nivel mundial en Amazon. Las Autodefensas Unidas de Colombia se transformaron en un monstruo responsable de innumerables masacres y atrocidades.
Cada intento de desarmar y pacificar a la organización paramilitar terminaba atomizando a los criminales uniformados en algo peor. Las Águilas Negras y el clan Usuga son los vestigios de aquellos infames intentos. Buenas tardes, compañeros, y también buenas tardes a todos nuestros televidentes. Por medio de panfletos, la organización criminal conocida como las Águilas Negras estarían organizando lo que sería una limpieza social en Bogotá. Estos panfletos ya han comenzado a circular en localidades como Suba y nosotros le hemos preguntado a las autoridades, pero ellos han mencionado que no van a hacer un pronunciamiento oficial por el momento mientras se realizan las debidas investigaciones. Con panfletos en diferentes zonas de Bogotá, aparentemente la banda criminal conocida como las Águilas Negras anuncian una limpieza social que amenaza con esto. Carlos y Fidel Castaño murieron durante los procesos de desarme bajo circunstancias sospechosas. Hasta ahora la versión de sus seguidores es que cayeron en combate con las disidencias de la guerrilla. Pero entre las guerras de poder que sacudieron la organización paramilitar, hay rumores creíbles de asesinatos entre hermanos. Carlos y Vicente fueron responsables de miles de asesinatos y masacres en todo el país. Los hermanos Castaño terminaron matándose entre ellos mismos. En abril de 2007, el paramilitar Ernesto Báez dijo que Fidel, Carlos y Rumalda también habían sido asesinados, pero por sus hermanos. En junio de 1994, Carlos Castaño le dijo a sus hombres que Fidel, el máximo jefe de la SAUC, había muerto 5 meses antes, el 6 de enero de 1994, a manos de guerrilleros de las FARC. Sin embargo, 13 años después, miembros de las autodefensas presos en Itagüí aseguraron que Carlos había matado a Fidel porque supuestamente se había enamorado de Olga Escobar, la novia de su hermano mayor. Eso causó cierto revuelo allá. Ernesto Báez también dijo que Carlos le ordenó a su hombre de confianza, Salvador, que matara a Fidel porque este último se estaba asociando con las FARC y porque había provocado el suicidio de su hermana Rumalda. El 16 de abril de 2004 se oyó la noticia de que Carlos había sido asesinado por orden de su hermano Vicente. Así lo aseguró su presunto verdugo Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, quien agregó que el máximo jefe de las autodefensas había muerto porque estaba teniendo conversaciones secretas con la justicia de Estados Unidos. Atrás quedaron esos hermanos que combatían el secuestro. Terminaron convirtiéndose en lo que más odiaban por el dinero y el poder. La Colombia de los Castaños recuerda las barbaridades que se le atribuyen y el dolor que dejaron a su paso. Según el Observatorio de Memoria, 4.000 masacres y 260.000 muertos son responsabilidad de las autodefensas y de los hermanos Castaño.